¿Qué es una obligación? Rápido, así vamos terminando cuando sabemos. ¿Vínculo de sostenimiento por el cual una persona, el titular, está volverse a lo mismo. Vínculo jurídico será en realidad, quizás, entrada, un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor, ¿sí? Se encuentra constreñida a tener que dar cumplimiento, ¿sí? Con una obligación respecto de otra persona, o sea, ser el empleado, ¿sí? Respecto de otra persona llamada de ¿estamos? Ahí estamos, ¿sí? Con lo cual, de acá, lo importante del concepto, saben que hay un concepto que es restringido y hay otro que es ampliado. Cuando se hace el ampliado, como es este caso, se habla de derechos crediticios, porque se habla del lugar del crédito, el crédito viene el acreedor. Bueno, las partes, ¿sí? Necesariamente son quienes. El debitor y el creditor. Sencillo, ¿sí? A su vez, las partes están unidas. ¿Unidas por qué? Por un vínculo. Tal cual, bien. Y el vínculo aparece a partir de una relación, de un ritual determinado, ¿no? ¿Les parece? Un momento, esa es la prestación. Esa es la prestación de vida. Bueno, ahora, la prestación de vida, ¿en qué consiste? En un dare, hacer y prestare, ¿sí? Las primeras formas obligacionales, ¿sí? Si vamos a hablar de aquellas en las que las partes manifiestan su voluntad, que son convencionales, surgen a partir de rituales. ¿Recuerdan? ¿Sí? Quiere decir que ese vínculo se hace a partir de qué? Y a partir de formalidades. Formalidades muy, muy específicas. ¿Sí? Bueno, yo pregunto lo siguiente: si uno entrega la cosa, es un vínculo de un dare, ¿sí? Una obligación que está vinculada con un dare. ¿El vínculo se rompe dando? No. ¿Cómo se rompe el vínculo? ¿Cómo se desobliga a la persona? De la misma forma que se contrajo, mediante un rito. Mediante un rito. Estamos hablando por lo menos de que de aquellas obligaciones que son de carácter que los salares explican esto. ¿Cómo? No necesariamente. Unitaria, de derecho unitario antiguo. Sí, antiguo, sí, pero ¿de qué carácter? Porque esto está ligado con el negocio jurídico, y el negocio jurídico viene con las explicaciones también. Los contratos verbis, que era verbal. Sí, verbal. ¿Puedo repetir la pregunta? Sí. ¿Qué característica tiene esta forma obligacional que debe, ¿sí?, terminar su vínculo a través de un ritual contrario para el cual fue contraído? ¿Qué característica tiene? Era religioso, ¿no? ¿Cómo? Era religioso. Que era abstracto. ¿Recuerdan los negocios jurídicos? ¿Sí? ¿Recuerdan los negocios jurídicos con los elementos esenciales? ¿Recuerdan la causa fuente y causa fin? En algún momento no hay causa porque lo único que importa son los negocios solemnes, que son abstractos. No interesa si hay un dinero, si hay que entregar una cosa, si hay que ejecutar algún servicio. Simplemente que lo que importa es la formalidad. Por eso, esto está muy ligado. O sea, no podrían haber visto obligaciones si no saben bien negocio jurídico. Como siempre digo, debería llamarse manifestación de la voluntad. Entonces, yo me manifesté ritualmente. Generalmente recuerdan que quien manejaba esto eran quienes oficiaban de intérpretes de qué?
del derecho de la Mores Maiorum, que eran quienes. Los pontífices eran, los pontífices. Entonces había que llamar al pontífice para desobligarse. Ejemplo de ello es una forma de extinción de las obligaciones, ¿recuerdan? De los negocios primeros, de los solemnes, de las obligaciones solemnes, bien formales, que es, por ejemplo, la solutio per ad sentium. Ese es un ejemplo. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que uno quisiera que en un escrito es muy abstracto y no se ve si ustedes relacionan o no contenido de distintas unidades. Pero es esto. Incluso fíjense que se vincula con el negocio jurídico y con la clase de derecho jurídico que existe. Bien. Ahora sí. A partir de saber cuáles son los elementos entonces de la obligación, para saber esta unidad chiquitita, ¿cuál? Parte de formalidad. Las partes, los sujetos. ¿Sí? Los sujetos. ¿Qué más? La cosa, el sujeto y el vínculo. El vínculo y el objeto. Pregunto, ¿hay una clasificación de obligaciones? Sí. ¿Cuál? ¿O según qué? Según la fuente. Sin carpetear. Según el sujeto y Porque enseguida dijiste que sí, pero sin carpetear. Según la fuente, ¿no? Según la fuente no. Según que lo que estábamos mencionando recién. Según los sujetos, el objeto y el vínculo. Por ejemplo, obligaciones respecto del vínculo. ¿Sí? Hay obligaciones de que, y bueno, civiles, o de derecho unitario, al principio, naturales, son aquellas que en principio carecen de un actio civil. ¿Sí? El rector puede llegar a otorgar un exceptio doli, pero son aquellas que se dan, ¿recuerdan? Intrafamiliarmente. ¿Sí? O sea, civiles, naturales, ¿qué más? Bona fide. Honorarias o pretorias, ¿estamos? ¿Sí? Esas son las obligaciones que conocemos según qué y según el vínculo y según el objeto. ¿Cómo serían estas obligaciones? Si son con un solo acreedor. Según el objeto, ¿cómo? Específicas y genéricas, están muy bien, ¿sí? Divisibles e indivisibles. Las alternativas o facultativas. Alternativas o facultativas. En esto les cuento, esto es lo bueno de repasar. Porque uno recuerda lo que es la tradición de los estudiantes. En esto patinan enseguida. ¿Qué es esa alternativa o facultativa? Cuando se extingue la obligación, el acreedor puede elegir entre una cosa o la otra. Cuando se extingue la obligación, El acreedor antes, bueno, hay dos. En el caso de que una no es, o sea, si por ejemplo el ejemplo que estaba era el del esclavo, si el esclavo se había muerto, podía haber otro, esa era la facultativa. Y la alternativa era que podía elegir si una cosa o la otra. será en todo caso que las partes pautan, ¿sí? Desde el principio, la resolución de la obligación con la entrega de un objeto o de otro, dando una alternativa. Eso es alternativa. Mientras que en la facultativa lo que se pauta es la entrega de algo determinado, que en realidad quizás al momento de tener que entregarlo no se tiene y se entrega, ¿sí?, otra cosa. ¿Quién se toma la facultad de entregar otra cosa? El acreedor. El acreedor lo recibe como una datio insolutio, ¿sí? Recibe una cosa distinta. En vez del esclavo tico, el esclavo tarcio, por ejemplo, ¿sí? Pero esto se da a partir de que, se acepta, ¿sí?, esto. Si no se acepta, Esto es al principio de la obligación. claro, ¿sí? No, al principio de la obligación es la alternativa. Ah, la otra no. Vas a tomar clases en el aula, no sé cuál es esta, 109 o la 110.
te damos 2, ¿sí? Pero una cosa muy distinta que vayas a la 110, y en realidad no el profesor y te venía a 109, ¿sí? Bueno, porque por una solución tiene que tener clase. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, alternativas o facultativas. Me gustó eso de que, de específicas o genéricas, porque obedecen a qué? A la naturaleza de qué? Del objeto. ¿No estamos hablando del objeto? ¿Cómo tiene que ser el objeto? Mueble o No sabes. Re principio, re principio. Sí. Bueno, pero debe ser posible. Sí. Pero en esta lo que habla de que si son genéricas o específicas es, por ejemplo, si puede ser por el caso de la plata, es tanta plata, o si es, bueno, en el caso de la botella de vino que da. Me encanta lo de la plata. Porque lo de la botella de vino, o el vino, siempre tenemos los ejemplos. ¿Sí? Puede ser. Habla y alude a la fungibilidad o no. ¿Sí? Al reemplazo o no. Pero me gusta lo del dinero siempre porque es un buen ejemplo de entender. Si yo digo 100. Está por lo bimonetario, veo. Si yo digo 100, nada más. Lo estás especificando. No estoy especificando, es genérico. ¿Sí? Si yo digo 100 pesos, vamos a ponerle bueno, no sé para qué. 100 pesos. ¿Sí? ¿Es genérico o es específico? No es genérico, ¿no? Y si yo digo 100 pesos, serie tal y tal y tal, billete, ese sí es específico, ¿se dan cuenta? ¿Sí? A su vez eso hace que sean divisibles o indivisibles. Porque si yo digo, tengo que pagar 100 pesos, puedo llegar a pagarlo, en todo caso, y ante un conflicto, cuantificadamente. Mientras que si desnaturalizo el billete, serie tal y tal, de 100 pesos, ¿sí? Un caballo. No se puede, un caballo, el clavo, lo que fuera. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto que hablamos tiene que ver con los efectos de las obligaciones. Entender también un poco los efectos de las obligaciones. Bueno, y finalmente, las obligaciones también se clasifican según qué. Ahora sí, puedes hablar del sujeto. ¿Sí? Según el sujeto. Y acá vamos de más a menos, de lo genérico a lo específico. ¿Qué pasa cuando hay varios sujetos? ¿Sí? En una punta o en la otra de la relación obligacional. Es decir, puede llegar a una singularidad un acreedor y un deudor. Pero también puede llegar a haber que varios deudores y varios acreedores. Y esto nos pauta la idea, ¿sí?, de lo que puede llegar a ser esta clasificación. Los escucho. ¿Cuáles son? Yo no, yo leo. ¿Cómo se clasifican las obligaciones? Según los sujetos. Solidarias, parciales, ¿sí? Cumulativas, ambulatorias, ¿sí? ¿Saben lo que es ambulatoria? Que son las obligaciones Klopfer-Rem, ¿sí? Que sigan la cosa. Que siguen a la cosa. Ah, pero eso no, ¿por qué no? ¿Por qué sujeto? Porque según el sujeto no está determinado, el sujeto indeterminado también. Claro, yo lo sé. ¿Entendés? Se puede entender como que si no está determinado el sujeto, la expensa, por ejemplo. La expensa en un departamento se tiene que pagar siempre, ¿sí? No está determinado el sujeto, y persigue la cosa quizás. ¿Qué es válido para el objeto como para respecto del sujeto indeterminado? O sea, las obligaciones según el sujeto son el sujeto indeterminado de singularidad o de pluralidad. Una pregunta de examen podría llegar a ser esa, describir No, pero digo, por ejemplo, clasificaciones de por sujeto, por objeto. Sí, bueno, seguramente. Obligaciones alternativas, obligaciones facultativas. Eso es problema. No tampoco algo que sea tendencioso a equivocación o que comparta criterios originales, esas cosas, no. ¿Sí?
Pero, bueno, a ver, la abstracta rem, ¿sí? O de sujeto no determinado. Pero cuando están los sujetos determinados y hay singularidad o pluralidad, cuando hay pluralidad se puede llegar a dar, ¿qué cosa? El tema de tener que pagar en parte, parcialmente, ¿sí? Cada uno paga su parte, pero a su vez, quizás si la obligación es de dar 100 y la obligación es cumulativa, cada uno tiene que dar 100. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Y a su vez están las solidarias, aquellas donde, por ejemplo, puede haber una pluralidad de deudores, paga uno y extingue la obligación, ¿o no? ¿Sí? Porque lo paga por nosotros dos, ¿se entiende? Ahora, que después nazca una obligación, exacto, con los codeudores, eso ya es otro tema, ¿sí? Bueno. ¿Estamos hasta acá? Es una unidad breve. Ustedes saben, ¿no? Que debería ser esto, debería ser una unidad junto con la del puente de las obligaciones. Ahora sí, que era lo que querían hablar al principio. ¿De dónde surgen las obligaciones? Según Gallo, ¿cuál fuente de las obligaciones? Según Gallo. Delito y contrato. Delitos, ¿sí? Delitos, denle mérito al pobre Gallo, delitos, contratos y varias figuras de causa, ¿sí? Esas varias figuras de causa justamente son las mejoradas porque, por Justiniano, que dice que hay cuasi delitos y cuasi contratos, ¿sí? Ahora sí, estamos. Bueno, ¿qué es lo relevante de esta unidad? A ver qué creen, ¿por dónde pasa el examen? Como van a preguntar, por ejemplo, ¿no? En el caso de los cuasi delitos, desarrollar 2 o 3. Cuasi delitos, a ver, ¿por qué es un cuasi delito? Empecemos a ¿sí? Porque no llega a ser delito. Ay, es un casi delito. Bueno, ¿algo más? Por el tema de la culpa. ¿Hubo intención de daño, por ejemplo? No hubo intención. ¿Sí? Pero hubo un daño y se tiene que pagar y reparar como si se hubiera cometido un delito. En realidad la clasificación en español sería como delitos, y los otros serían como contratos. Negligencia, tanto de pericia. Ahí no hay negligencia ni pericia, ¿sí? Ahí se vuelve por un lado o por el otro. No se olviden de algo. En el caso de estos como delitos, no están regulados en la ley, ¿sí? Están estudiados por la jurisprudencia, esto es casuística, ¿sí? Entonces, de las 4 figuras que conocemos, ¿sí? Las relevantes, hay una que no hay intención, simplemente se daña a lo que pasa, que el obligado, en el caso del juez que hace suya la causa, ¿quién es? El juez, el obligado. Los otros eran las del que se caían. La otra, los otros eran la responsabilidad de los dueños de posadas, de caballerizas, de navíos, ¿sí? Que tienen una culpa en realidad, ¿sí? O responden por una culpa o por una negligencia, ¿sí? Que no eligieron, por ejemplo, empleados hábiles para el oficio al cual se iban a ocupar, ¿sí? Una contingencia donde, por ejemplo, una mercadería cae al mar, por ejemplo, que no fue bien atada, bueno, ¿quién es el responsable? El dueño del navío, ¿sí? Pero responsable como si hubiera cometido un delito. Pero ¿dónde estuvo? Ahí el problema, en que él es culpable de no haber elegido, ¿sí? A empleados que fueran negligentes, que no fueran negligentes, que fueran idóneos, ¿sí?
Entonces, no, no tiene que pagar el valor de la mercadería. Por ejemplo, lo mismo pasa en los establos y lo mismo pasa en las posadas. ¿Sí? Bueno, otra figura son las que les estaba diciendo recién, son el caso de las cosas que están suspendidas, caen y dañan, ¿sí? O las cosas directamente arrojadas que caen y dañan. No, en realidad, si decís que hay voluntad de hacer daño, si se arroja, no, porque uno, esto está bueno porque lo dijeron, el ejemplo más claro lo dieron en el congreso que tuvimos el fin de semana pasado. Miren, dice un colega, yo ya se lo había escuchado, eso es lo bueno de ir al congreso durante años, siempre da el mismo ejemplo. En Roma se edificaba en altura, ¿sí? Pero no se tenía en cuenta, respecto de lo que se hacía en altura, la habitación, la habitatio. ¿Recuerdan el habitatio? Que es una subespecie del usufructo, el uso y la habitatio, la habitación. No se tenía en cuenta inicialmente qué cosa, los desagües. ¿Saben qué hacían? Tiramos la ventana. Agua abajo, se tiraba, ¿sí? Se tiraban los desechos, caían y dañaban. ¿Se entendió? ¿Muy claro? Bueno, entonces se tenían que pagar por los daños ocasionados, como si hubieran cometido un delito. Pero lo principal que ustedes tienen que saber es que quien paga, el obligado, es el habilitator, ¿sí? Ni siquiera es el dueño que dio la habilitación, ¿sí? ¿Eso es un cuasi delito también? Es un cuasi delito. ¿Y si la cumple intencionalmente mal? No, no es que dio la porque eso sería, ahora, en realidad, miren, no se dio una acusada. Yo en algún momento lo planteaba. Yo hacía un trabajito práctico donde daba un relato y ustedes tenían que tipificar. Eso estaba muy bueno, ¿sí? Eso en realidad sería un daño. Y si era un daño a un libre, en realidad era qué cosa. ¿Daño justamente A una persona libre, a un libre. Era una injuria. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sea algún desecho de la comida, vamos a tratar de ser fuera de la comida, ¿sí? O sea que la mujer, no sé, le arroja un cenicero al marido porque no sabe dónde la luz, llegó muy tarde, lo esquiva, cae y le rompe la cabeza que está abajo. Bueno, tiene que pagar como si hubiera cometido un delito, ¿sí? Saben que incluso está tipificado cuestiones de qué es lo que se paga, incluye la muerte, y se habla de sólidos de oro, como un tope de responsabilidad. Esto es, en cierta forma, que lo que nosotros entendemos hoy en día como responsabilidad extracontractual. ¿Sí? Sí, acá lo conté. En el caso hubo muchos casos, el caso de que cae una mascota, mata a alguien, alguien lo buscó, existió, no es verso. A tres. Una concatenación, claro. Cosas arrojadas, ¿sí? O cosas suspendidas que caen y dañan, ¿sí? Una maceta, el cartel de su estudio jurídico que ha hecho y decapitó en el trabajo. ¿Sí? Entonces, una cosa es el efusum edietum, las cosas arrojadas que caen y dañan, y las otras son las cosas suspendidas. Positum et suspensum, ¿sí? Lo que cae y daña. Bueno, estos son cuasi delitos. Empezamos por atrás, empezamos de forma muy desordenada. Bueno, se puede preguntar, ¿no? Hábleme de una figura cuasi delictual. En realidad, se supone que si saben los cuasi delitos, deberían saber los delitos. Los delitos son los más antiguos como forma de contener una obligación en Roma, ¿sí? Que supone un no conocimiento entre las partes no estaban ligadas entre sí,
simplemente hubo un daño por un acto ejercido, ¿sí? Hubo una lesión, hubo una muerte, que en principio era dilucidado entre quienes, entre las partes y nada más. Recuerde que los primeros dos procedimientos son propios del ordo privatum. El último es del ordo público. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el juez es un privado. Perdón, ¿de qué está hablando del procedimiento? No, estoy relacionándolo con el procedimiento. Las partes, ¿sí?, que quedaban obligadas a través de la comisión de algún delito, entre ellos, ¿sí?, entre ellos en principio, seguramente deben haber arreglado el problema. ¿Cómo lo arreglaban? Y quizás muchas veces de manera violenta, ¿sí? Hasta que en algún momento los particulares empezaron a dar alguna suerte de bien para expiar su culpa, ¿sí? Entonces, y en algún otro momento, como suerte de que estamos hablando de reparación del daño causado, ¿sí?, en un delito, a partir de algún momento el Estado empieza a intervenir entre los particulares. Pero el Estado da soluciones a partir de que también el que dispone, quien tiene la razón, es un particular también, recordemos que es privado, ¿sí? Esto arrancaba en la forma final, porque por ejemplo el procedimiento formulario que tenía la etapa y si estamos hablando de lo penal, ¿sí? Pero, y antes de la etapa iure, ¿sí? Perdón, antes del procedimiento formulario, en las acciones de la ley también, que no había controversias en las acciones de la ley, por supuesto que las había. Seguramente se iban de quien, el rey, o ante algún allegado, ayudante del rey, quizás serían los pontífices. Lo que es seguro que el pontífice iba a dar el ritual estricto para poder quizás litigar, pero los particulares también arreglaban las cosas entre ellos. A veces la arreglaban que ojo por ojo, diente por diente, o la desproporcionalidad en el daño emergente, ¿sí? Que era la famosa venganza privada, donde ya no era que ojo por ojo, me sacabas un ojo, bueno, iba y qué sé yo, te mataba 3 hijos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces de a poco se va ordenando eso y el Estado empieza a hablar de la cuantía, del quantum. Y tenemos figuras, el Estado regula figuras. ¿Cuáles son las 4 figuras que tienen que saber? El furtum, la rapina, el datum iuradatum y la injuria. La injuria es una vieja conocida de ustedes porque la vienen viendo desde el top, ¿sí? Cuando vieron el teatro famoso. Bueno, ¿qué tienen que saber de cada uno de ellos? Y el concepto, mínimamente, explicarlo. Vieron que las preguntas son desarrolle. Por ejemplo, furtum desarrolle. ¿Sí? Conceptos, clases. Ahí muchas veces ustedes hacen respuestas sui generis, ¿sí? Extrañas, raras, ¿sí? No por los músicos, por ustedes. Porque ustedes creen que hay un furtum, qué sé yo, de entrada, manifestum y net manifestum. No. Lo que hay es un furtum rei, porque lo que se roba es una cosa, lo que se hurta es una cosa, ¿sí? La motio rei, yo remuevo la cosa, eso es el tocamiento fraudulento, el quitarlo de la esfera de custodia de quién, de su dueño, contra la voluntad de su dueño, ¿sí? Amotio rei, remoción de la cosa. O quizás el dueño la entregó la cosa y se la utilizó para algo distinto para lo cual fue entregada, ¿sí? Que es la retentio in vito dominus, ¿sí? Yo estoy usándolo para un caso distinto para el cual me fue dado la cosa. Eso también es un furtum. Lo que pasa es que si yo remuevo la cosa, ¿sí? Una cosa es remover, una situación es remover la cosa en presencia de testigos fragantes de delito, lo cual es manifiesto,
y otra cosa es que la cosa simplemente desaparezca, que es nec manifestum, ¿sí? Pero lo importante, lo que tienen que saber ustedes de esto es que se tiene un actio. ¿Qué actio? Un actio o conditio furtiva, ¿sí? Esa actio o conditio furtiva permite que uno, sobre determinados casos, haga incluso que una pesquisa, yo les había comentado, sí, lo digo yo acá, una pesquisa, la pesquisa Lance del 18, ¿sí? Aquella que se hacía en la casa de quien había sido el que robó, se supone, o en la casa de quien le habían entregado la cosa, por ende, la actio y un actio furti concepti, un actio furti oblati, ¿sí? Son acciones furtivas, miren, no es que lo dice Di Pietro, lo dice Justiniano en las instituciones, ¿sí? Son acciones, no son formas furtivas, son clases. ¿Las clases de furtum cuáles son entonces? No son de clases. Furtum rei, furtum usus, ¿sí? Esas son las clases de furtum, ¿sí? Que se hacen manifiestamente o no manifiestamente. Las acciones furtivas son actos furti concepti, actos furti oblati. ¿Bien? Bueno, rápido, porque si no nos empantamos en esto. Está el calificante de esto. Tienen que saber, ¿no? Supongo yo, mínimamente poder tener la referencia de decir, bueno, un actio furtum manifestum pide una indemnización, vamos a ponerlo de esta manera, una cuantía de 4 veces el valor de la cosa hurtada, mientras que la nec manifestum 2 veces el valor. ¿Sí? Bien. Hay un calificante, a su vez una figura calificante de lo que es el furtum, ¿sí? Que es la rapina. Quien roba ya no es un furbus, sino que es un improbus furbus, o sea, un ladrón impropio, que aparte de qué, aparte de robar, daña, lastima, ¿sí? Que esto tiene toda una evolución, porque quienes robaban y lastimaban eran los que tenían armas. Después quedó supeditado a que a una sola persona, ni siquiera con un arma, sino que dañe a alguien y robe, ¿sí? Comete una rapina. La rapina debe su nombre a la acción, ¿sí? La actio vivo non raptorum. Bueno, que es una acción. ¿Recuerdan las acciones que eran mixtas? ¿Sí? Persigue inclusive qué cosa, la tacha de infamia. ¿Sí? Así que imagínense que es una acción. Bueno, tenemos a su vez que la lex Aquilia, o Aquilia, como debería decir, ¿qué hace? También regula en 2 capítulos de 3, ¿sí? El daño ocasionado, ¿sí? O el perecimiento, la muerte, ¿sí? Del esclavo ajeno o de los cuadrúpedos ajenos, ¿sí? Léalo, también se tiene que medianamente saber, ¿sí? Hay una acción, la acción Aquiliae, que lo que supone es dar un máximo de valor histórico, que es dentro del año, el máximo valor que hubiera tenido. No sé si los romanos tendrían inflación. Y de los 30 días también. Tenían inflación. ¿Cómo? Y en el tercer capítulo prevé. En el tercer capítulo prevé lo de los 30 días nada más. Exacto. Muy bien, muy bien. Finalmente la injuria. Rapidito, porque si no sabemos de esto. La injuria que es también una forma, una fuente de las obligaciones devenidas de los delitos. Yo diría que ustedes empezarán a conceptualizar a partir de algún mínimo irreductible y una sistematización, ¿sí? Estaría bueno que incluso con los contratos, con los cuasi delitos, con los cuasi contratos, dijeran, bueno, son fuentes de las obligaciones devenidas o que vienen de ¿qué? Cuasi delitos, ¿sí?
cuasi contratos, o en este caso estamos hablando de delitos. ¿Sí? ¿Eh? La injuria consiste en que en dañar el honor de un libre, de un libre, porque creo que el libre no habla de persona. Saben ustedes que los libres, los liberi, ¿sí? Incluso son los que están hipotecas, ¿sí? Porque por oposición al homo servus, ellos son libres, para que no tengan la capacidad de personas, es otro tema. Bueno, es el daño que se ocasiona a una persona, pero también a un libre. ¿Qué tipo de daño? Bueno, un daño, en principio era un daño físico, ¿sí? Después un daño psíquico, un daño verbal. ¿Sí? Bueno, a su vez de distintas formas. ¿Sí? Ustedes conocen el Carmen famosos, ¿sí? Pero también se podía escribir, ¿sí? Mediante un libelo. También estaba la contumelia, ¿recuerdan? Entonces, la injuria es un daño un daño que se ejerce a una persona libre. ¿Sí? ¿Una persona o un hombre libre? Sí, persona libre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la injuria se puede hacer directamente, ¿sí? Si es una persona, directamente al pater, por ejemplo, y si no a uno de sus dependientes. Indirectamente. El cortejar a la esposa era una injuria a la hija, era una injuria, ¿sí? El pegarle al hijo era una injuria, no son dependientes. ¿Y quién está sufriendo el daño? ¿Se dan cuenta? Es un libre que está en hipoteca también. Por supuesto, la excepción es el esclavo. Respecto de la vociferación, de echar voces, ¿sí? Quizás se pueda llegar a alegar de que era que ánimo giocanti, era el ánimo de broma, pero también es habría que probar, ¿sí? Bueno, estos son las fuentes de las obligaciones de los delitos. Las fuentes de las obligaciones que vienen de los cuasi contratos, ¿sí? Son aquellos en los que falta ¿qué cosa? Aquí, la manifestación de la voluntad de alguna de las partes, ¿recuerdan? ¿Sí? El caso de la tutela, por ejemplo. Nuevamente se empieza a dar ¿qué cosa? Cuestiones de casuística, ¿sí? En la tutela, el que acepta la tutela es quien, el tutor, es el mayor, el que se va a encargar y va a tener la responsa y la autoritas para para gestionar los negocios, para administrarlos, ¿sí? Pero el pupilo no va a ser hábil en derecho para poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa acá? Y acá hay un cuasi contrato, hay un cuasi convenio. Alguien no manifiesta válidamente su voluntad, ¿sí? También respecto de los negocios que se dan, ¿sí? Con condiciones que hacen de que el patrimonio de alguien crezca, ¿sí? En detrimento de otra persona sin una causa justificable en derecho. ¿Cuál? ¿Cómo se llama esta figura? El enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa a su vez tiene determinados condicionamientos, ¿sí? O sea, lo pagado 2 veces, lo pagado por error, lo pagado condicionado por la violencia, ¿sí? Son varias condiciones a leer. Y otra figura más que creo que vimos es, quizá la más sencilla de entender, es cuál. La negotiación gestor, la gestión de negocios. Donde el gestor, ¿qué hace? Hace una utilidad, un negocio útil por alguien que no manifiesta válidamente su voluntad. ¿Estamos? Entonces, distinto al comodato. Si no manifiesta, ¿cómo? Distinto al comodato que. Sí, nada que ver con el comodato en realidad. A ver, verá.
la clase, no sé si lo había dado que te había salido de esa. Al mandato. Al mandato. Te cruzaste de pila. Me asustaste. Al mandato. ¿Sí? Porque el mandato, ¿qué es? Es una figura contractual. Yo te digo, andá y pagame nomás. Te doy dinero para pagarte un café. ¿Sí? Entonces, y otra cosa muy distinta es que ustedes vayan y después me exijan lo que pagaron por un café. ¿Sí? Una gestión útil. ¿Sí? Donde se van a tener también acciones. En el caso de en realidad, en el caso de la tutela también, porque la tutela es una empresa jurídica, la tutela es la gestión también. ¿Sí? En la tutela se va a tener una actio tutelae, ¿sí? Contraria o directa, lo mismo que en la gestión de negocios. Mirá, te pagué el impuesto, vos no estabas, te iban a cortar la luz. Dame el dinero, acá está. A su vez, ¿sí? El que fue beneficiario de esa utilidad puede decir, bueno, me das la boleta, ¿sí? Actio, gestión, negocio, directa o contraria. ¿Sí? Estas son las figuras cuasi contractuales. Las figuras contractuales las vieron en una unidad en especial, también las habíamos mencionado. Es más, creo que el martes también mínimamente hablamos. ¿Sí? Hablamos de que existe un contrato, Gallo definía un contrato, ¿a partir de qué? A partir de que había una manifestación de voluntad de las partes que originaba ¿qué cosa? Una obligación, por el descuento de una obligación, que tenía una nómina, un nombre propio, y que tenía una acción que le daba carácter coercitivo. ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿qué tiene que ver? Nuevamente, 4 figuras. Por supuesto, a ver. 4 figuras genéricas, que a su vez tienen distintos tipos de contratos que se dieron. Hay contratos u obligaciones que se contraen verbis, ¿sí? O se perfeccionan a través de las palabras solemnes. Hay obligaciones que se contraen a partir de ¿qué? De la manifestación de la voluntad, ¿sí? Que son las consensuales, son los contratos consensuales. ¿Sí? Hay obligaciones que se contraen a partir de la datio rei, la entrega de la cosa, reales. Y hay obligaciones que se contraen a partir de qué? De la escritura. De la escritura. ¿Sí? Que a su vez también, por supuesto, que lo que hablamos, sí, que más, sí, lo mencionamos. Hay contratos reales y nominados. ¿Sí? Y nominados. ¿Por qué? Porque no alcanzaron a darse, a registrarse con nombre, ¿sí? Que registran en principio qué cosa, describen movimientos. ¿Y los nominados a todos? Los nominados a todos. Los nominados son todos. ¿Sí? Si bien acá Di Pietro, Alfredo Di Pietro, hijo, va a empezar a hablar un montón de cuestiones del consenso, cuáles son, por qué son nominados, por qué no son, contrariamente todo, ¿sí? Sobre todo lo que escribió su padre. Pero bueno, menos mal que no está. Y lo cierto es que estas son las fuentes de las obligaciones, porque hoy estamos en obligaciones, ¿sí? Y tendríamos que ver, también para el examen, que se pregunta, cuáles son los efectos de las obligaciones. Hay 3 efectos básicos de las obligaciones. El primero de ellos, la extinción, que es el cumplimiento de la prestación de vida. ¿Recuerdan? Dale, pasele, prestale. Se cumplió, por ende, se extinguió. Hay que ver de qué manera se extingue porque tenemos una unidad especial de eso, ¿sí? Pero también pueden cumplirse, ¿sí? Se incumplen a partir de qué? De una actitud culposa o dolosa, ¿sí? Y a su vez puede haber un intermedio, como efecto genérico, por supuesto, siempre,
que es el retardo en el cumplimiento de la prestación debida, que es la mora. Bien. ¿Qué se puede preguntar de esto? ¿Cuál puede llegar a ser la pregunta? ¿Cuál es la forma de extinción de la combinación? O el modo. No, estamos hablando en efectos. A ver. Porque sería un examen muy largo, una respuesta muy larga. La mora. Desarrolle. Miren que poco se escribe. La mora desarrolle. Ahí está la culpa lata y la culpa levis. No, de eso quizás hay que hablar de qué. Del retraso en el cumplimiento de la prestación debida, ¿sí? Por parte del deudor, que es el obligado, o de la recepción, ¿sabes? ¿Sí? De esta obligación. Entonces ahí se habla de qué. Se habla de cuáles son los remedios para eso, importante. Es una pregunta típica en el examen de esta unidad, la mora, ¿sí? Desarrollo. Mora debitoris, por supuesto, y creditoris también. ¿Sí? Otra que me interesa a mí muchísimo siempre, es una que está ahí, infine en el programa, ¿sí? En esa unidad, que es aquello que tiene que ver con un remedio procesal que opera respecto del fraude a los acreedores. ¿Cómo se llama? ¿Tienen ahí el programa? Lo pueden leer, ¿Cómo se preguntó? ¿La acción paulina? Acción pauliana. ¿Sí? Acción pauliana. Se puede llegar a preguntar también. ¿Sí? Recuerden lo siguiente, miren, para hacerlo, para graficarlo de una manera sencilla, las partes, ¿sí? Contraen una obligación. Hay un deudor y hay un acreedor. ¿Estamos? Rapidito, bueno, el deudor incumple con la prestación debida como efecto principal. Estamos en efecto de la obligación. Incumple. Dolosamente, ¿sí? Incumple, bárbaro. ¿Es llevado en algún momento a juicio o no? ¿Sí? Las partes quedan obligadas, ¿sí? A lo que se disponga judicialmente, eso ya lo sabemos, ¿sí? Ya no pueden volver hacia atrás y decir, sí, la verdad te debía tanto, más que lo creo, no. Porque quizás ahora haya un valor agregado en el juicio que se tenga que dar. Las partes quedan obligadas, ahí incluso hay qué cosa, una innovación, lo vamos adelantando, ¿sí? Pero las partes se transforman en actor y deudor. ¿Sí? Si pesa una condena sobre el demandado, por ejemplo, ¿quién tuvo siempre la carga de entregar la cosa? El que era el deudor desde el principio, ¿o no? No es lógico, son pasos lógicos esto, Fíjense, no hay ninguna gran teoría de esto. Bueno, ¿saben qué hace la sustanciación del juicio? El deudor terceriza la cosa. La terceriza. Tercerizar es darla a título gratuito o a título oneroso. Ahí se consagra el fraude, ¿sí? Y se tendrá que ejercer algún remedio procesal contra el deudor, por supuesto, y contra el fraudatario que participó. Hay que ver eventualmente si participó o no, a sabiendas o no, si adquirió de buena fe o de mala fe la cosa. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, se tienen remedios procesales que vienen directamente del derecho clásico. La acción pauliana del derecho postclásico, ¿sí? Se tenía, por ejemplo, la in integrum restitutio, ¿sí? Como remedio procesal del derecho clásico. Restituir integralmente todo, íntegro, todo, in integrum restitutio. Y se tenía aparte, pasado el año, y no satisfechos los acreedores, ¿sí? Con la devolución judicial, mediante una ejecución, por supuesto, pasada la integrum restitutio que se tenía, y se tenía un interdicto fraudatorio, ¿sí? ¿Para qué? Para pedir algo más
por todo ese tiempo que se había tenido la cosa y que se había devuelto. Estos dos remedios procesales del derecho clásico, dañitero restitutio y interdicto fraudatorio, fusionados en el derecho clásico, se llaman acción pauliana. ¿Sí? Y tiene su nombre porque en mi gesto aparece Paulo nombrándolo una sola vez. ¿Sí? Pero cuidado, se ejerce contra quién? Contra el que hizo el fraude, ¿sí? Y el tercero que participó, porque el adquirente puede haber adquirido de buena fe o de mala fe. Si adquirió por un precio vil, como se suele decir, si había un precio de mercado que era tanto, que se adquirió por muchísimo menos, evidentemente participó, ¿sí? Y se puede interesar la acción respecto al tercero, ¿sí? Pero contra el fraudatario es seguro. Bueno. Hacemos una pausa y volvemos. Están pasando la lista, ¿no? Esta lista es especial, muy especial, porque es la última de las listas. Entonces tiene que estar. Vamos a corregir con esta lista. No tendría ganas de bajarlo, Todos, listos, ya hicimos el cambio. ¿Empezamos? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hacerlo en orden. Ya vamos a hablar, ¿sí? Un minutito y ya empezamos. Igual, supongo que viene leyéndolo desde antes, desde antes, ¿no? Por favor. Cuesta. Bien. Muy joven. Esa risa no es sexy.
Tiéndase la mano. Obvio que puede, por supuesto, bien. Pero a mí me tomaron horario. Y me tomaron las 3 docentes. Antes se tomaban las 3. Y había tarimas. Con lo cual yo estaba sentadito. ¿Se imaginan? Yo sentado. La presencia de 3. En el examen oral. Claro, si son el examen oral. Pero mejor, ¿no? Están muy lesionados. ¿Sí? Bueno. Sí. Siempre dejamos abierta esa posibilidad porque según la cantidad de estudiantes que hay, sí, eso depende también. Depende de eso. Bueno, el derecho romano estudiar debemos. La fuerza en él intensa es. ¿Sí? Así que seguimos. Las extinciones, las obligaciones, ¿sí? Lean por favor, porque recuerden que hay formas de extinción que son el derecho antiguo, ¿sí? Que son rituales, son solemnes. Mencionamos las dos relevantes, la solutio entendido como pago, solutio a través de el cobre y la balanza, ¿recuerdan? La solutio es el libram, que es una de ellas, y la aceptilatio, ¿sí? Es una de las formas antiguas. La aceptilatio, ¿sí? Bien. Y en esta unidad lo que deben entender, para poder entender la praxis de la unidad, para poder determinar su fisonomía, su esqueleto, es que hay formas de extinción de las obligaciones que operan de pleno derecho, ¿sí? Es decir, ipso iure. ¿Sí? Y hay formas de las extinciones de las obligaciones que operan como por excepción. Por excepción. ¿Sí? Bien. Y a partir de ahí, las formas. Hay algunas que prestan alguna suerte de que de idea de asociarlas en un lado equivocado. Pero hay algo que es seguro, si yo pago, se extingue inmediatamente. ¿Se entiende eso? Ipso iure, quiere decir, de pleno derecho. Mientras que si yo lo que hago es tener que, por ejemplo, hacer un renunciamiento a una obligación, ¿sí? Muy difícil de dilucidar, y la contraparte hace lo mismo, hace una concesión, ¿sí? Estamos transigiendo, ¿sí? Por ende estamos haciendo una transacción, y esa transacción ya se hace a través de qué? Del pretor. Por ende opera por excepción, ¿sí? Para agruparlas, y salir rápidamente en esto, porque creo que me están pidiendo por acá, no sé si era matrimonio o qué, vamos a hablar rápido de eso. ¿Sí? El pago es una forma de extinción, ipso iure, seguro, la novación también, novación, desarrollo, ¿sí? Concepto de novación, elemento de la novación, ¿sí? Clases de novación. Hay una novación, recuerdan, especial, necesaria, que es la judicial. Hace un ratito lo estábamos nombrando. ¿Recuerdan cuál es? Se puede. No, una novación, ¿sí? Se puede lucir
que las partes quedan obligadas a lo que disponga el juez. A partir de que fueron ante el pontífice, cada uno dijo sus derechos, sus hechos, cada uno portó pruebas, lo que sea, y se hace ¿qué cosa? Lo que se llama la litis contestatio. La litis contestatio es una forma especial de innovación. Si yo debía 1000 y después me van a condenar por 3000, no voy a decir, che, tenés razón, te debo 1000, acá está, no. Y ahora quedó, ¿sí? Se extinguió la obligación anterior y hay una nueva obligación. Lo cierto es que la innovación se extingue del pleno derecho inmediatamente, ¿sí? Otra forma de entender muy fácil la del pleno derecho es la confusión. ¿Recuerdan? Cuando en una misma persona se tenía la calidad de qué? Acreedor y deudor. Sencillo, ¿sí? Acreedor y deudor. ¿Bien? Como una sola persona. Mientras que la compensación, ¿sí? Hay dos créditos distintos, ¿sí? Y dos personas, dos créditos entre sí. Son acreedoras y deudoras entre sí las personas, ¿sí? Entonces, lo que se interpone es el pretor o todo el excepio para que, para detener los efectos de qué, de una acción que quiera reclamar el total de la deuda, porque los créditos pueden ser distintos, pueden ser disímiles. Yo puedo dar 15 y la gente puede dar 10. Yo después no puedo pretender los 15 nuevamente, ¿sí? Evidentemente van a condenar a la contraparte a pagar que 5. Eso es fácil de comprender. Pero se da por una excepción. Bueno, estudien estos casos. Hay otro caso que es el de el pacto, la transacción, el pacto de no retengo, revisión de deuda, ¿sí? Vamos a, ¿qué les parece si vamos directamente ya a matrimonio, a sucesiones, ¿sí? Y a, bueno, las aves de cartas, más, ¿sí? ¿Qué es el matrimonio? Coméntenme ustedes, a ver, si tienen que definir qué es el matrimonio. O sea, matrimonio o desarrollo, es la pregunta. ¿Qué definen? La unión solemne entre dos personas. ¿Solemne? ¿La unión? No es solemne. La unión de hombre y mujer. No, de varón y hembra de la Bueno, a ver, la unión, ¿sí? De dos personas del distinto sexo, ¿sí? Que se ejerce a partir de qué? De una manifestación de la voluntad que tiene un nombre determinado. ¿Cuál es? La affectio maritalis. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Pero a ver, esa manifestación de la voluntad es de qué? Es de continuidad, evidentemente. ¿Sí? Y hay alguna interpolación propia del cristianismo en el concepto, ¿sí? Que amplía esto cuando habla de que de la comunión entre el derecho de los humanos y el derecho divino, ¿sí? En la concepción de Modestino, ¿sí? Pero básicamente el matrimonio en Roma es una res facti, ¿sí? Esa res facti hacia lo que es una affectio maritalis. Esa affectio maritalis es de convivencia, ¿sí? Que no es única y exclusivamente para poder engendrar, ¿sí? ¿Saben por qué lo aclaro? Porque si es una unión, ¿sí? Que es únicamente para engendrar, no va a ser un matrimonio, sino que va a ser ¿qué cosa? Un concubinato, ¿sí? Porque dentro del matrimonio está el vid y está la uxor, ¿sí? Que se guardan ese affectio maritalis y es un respeto determinado entre
los consortes, los cónyuges, ¿sí? Los cónyuges que tiran del mismo yugo, de la misma suerte. ¿Sí? Lo que quería decir antes de que rompiera esto es que es una res facti, ¿sí? Que hace una sociedad doméstica, ¿sí? Es un concepto social, ¿sí? Que puede tener implicancias jurídicas, pero es una res facti, ¿sí? Y cuya característica esencial, apoyada en esta affectio maritalis, es que el matrimonio romano es esencialmente monogámico. Por ende, no puede haber un affectio societatis, affectio maritalis. En la sociedad también hay un affectio societatis. ¿Sí? Un affectio maritalis no puede haber simultánea. ¿Sí? O sea, no se puede tener dos matrimonios a la vez. No, es que se supone que si hay un nuevo afecto por otra mujer, por ejemplo, el matrimonio anterior se extinguió. Por eso no hay matrimonios paralelos, no hay ni bigamia, ni poligamia, ni nada. Incluso se da un plazo, después del divorcio se da un plazo. Se da un plazo. Exacto. El matrimonio supone requisitos, ¿sí? Para su celebración. ¿Cuáles son los requisitos? Y básicamente tres. El ius connubi, que es la actitud del derecho, ¿sí? La actitud física, que debe ser entre el varón y la mujer, según qué escuela, será la edad en que puedan procrear. ¿Sí? Se hablaba taxativamente de 12 y 14 años, pero bueno, otra escuela decía de incorpore, pero lo cierto es que se tiene que tener actitud física para poder procrear. ¿Sí? Y además se tiene que tener, ¿qué cosa? El consentimiento. Consentimiento que puede ser de los contrayentes, o cuidado, puede ser de quién, de los padres, de los... Y en el caso de que los padres no acepten eso, en el caso no se celebra, ¿sí? Puede no celebrarse. Porque no se olviden lo siguiente, que los matrimonios se convenían a partir de qué? De estrategias también, familiares. Sí. O sea, la gente de dinero trataba de casarse con otra gente de dinero y así. Y ni que hablar que las clases políticas y gobernantes. ¿Sí? Bueno, lo cierto es que si hay una manifestación de voluntad de los padres, quizás los contrayentes sean futuros contrayentes, no contrayentes inmediatamente, ¿sí? Y quizás ahí se dé una promesa del futuro casamiento que se da a través de ¿qué? Lo que se llama la esponsalía, ¿sí? La esponsalía que es por medio de que justamente de la esponsio, ¿sí? Es una promesa del futuro matrimonio, donde se juegan cuestiones que tienen que ver con ¿qué? Con lo pecuniario. ¿Qué se juega ahí? ¿Qué creen? la institución de la dote. La dote iniquio, tal cual. ¿Sí? Que también es un contrato, por supuesto. ¿Sí? ¿Había impedimentos de ley o impedimentos? Sí, sí. En realidad hay un impedimento taxativo de ley que nosotros conocemos y que fue temporal en Roma. ¿Cuál? La civil. Éticas sociales y religiosas. Éticas, sociales y religiosas. Pero no hubo ninguna de ley en algún momento. Hubo un impedimento. ¿Cuál? Excelente. La ley de las 12 tablas que prohibía que el connubio entre patricios y plebeyos, que después fue abolido por la canuleia, después, posteriormente. Y eso hizo que se fusionaran patricios y plebeyos. Pero existió eso, ¿sí? Lo cierto es que los impedimentos son ¿de qué tipo? Políticos, Sociales y religiosos. sociales y religiosos. ¿Sí? Éticos. Y éticos también. Bueno, éticos, por ejemplo. Esas titulaciones la ponen según quién hace el manual también, te cuento. Pero bueno, está bien, a ver, no sé ético esto, no sé qué, no importa. Bien, entonces, esto es básicamente el matrimonio. Recuerden una cosa, a ver si lo relacionan. ¿Qué pasa si uno caía
en una situación de esclavitud según el Eugenio en el extranjero. Se fue. Y volvía a Roma. ¿Recobraba qué? Recobraba el estatus. Recobraba todos los estados y todas las situaciones de derecho. El matrimonio, ¿volvía? No. Si uno quería estar con la misma mujer, quizás, bueno, bárbaro, pero se supone como un nuevo matrimonio, ¿sí? Es más, una cosa más, en el matrimonio se juega el ingreso también de la mujer a la familia, también lo pueden relacionar, ¿sí? Porque se juega qué cosa, lo que se llama la conventio in manus, ¿sí? Que es el ingreso de la mujer. En algún momento de la historia de Roma todos los matrimonios eran humanos, ¿sí? En algún momento en Roma los matrimonios siempre van a ser con manus o sin manus. En algún momento todos fueron sin manus. Y eso habla respecto de que de la dependencia o no de la familia de origen, ¿sí? Dependencia en todo sentido, económica, pero también religiosa, nominal. Bueno, lo cierto es que la mujer entra, ¿sí?, en la sujeción de la nueva familia, in loco filiae, in loco nepotis, ¿sí? O sea, en el lugar de la hija o de la nieta, ¿sí? Quiere decir que la esposa se puede casar con el padre de familia, ¿sí? Pero la sujeción va a ser, de esa mano va a ser con que, va a ser como si quisiera hacer los efectos de que si fuera una hija. Ahora, si se casa con el hijo del padre de familia, que es la nuera, entra como nieta. ¿Se entiende? ¿Se razona eso? Bien. Bueno, ¿cómo se disuelve el vínculo conyugal? Porque el tema genérico es la disolución del vínculo conyugal, ¿sí? Y una cosa, lo específico es el divorcio. Cuando dejan de convivir primero. Bueno, a ver, la muerte es, ¿sí? Extingue, ¿sí? Bárbaro, extingue. ¿Algún hecho sobreviniente, un hecho posterior al matrimonio? ¿Qué pasa si el padre de familia adopta a su nuera? ¿Es un hecho posterior, un hecho sobreviniente al matrimonio? Extingue porque pasa a ser. Extingue porque pasan a ser hermanos los cónyuges, ¿se dan cuenta? Existió también una disolución que es objetiva en la época de Justiniano. En realidad Justiniano la prohibió. El que le dio continuidad fue el hijo de Justino, ¿sí? Donde no había una causal atribuible a las partes. Pero si no, después hay causales que son ¿qué? Propias de una parte o de otra. ¿Sí? Es decir, que hay un divorcio causal, subjetivo. No entendí eso de que el pater adopta a la nuera. O sea, si el hijo se quiere casar, o sea, se casa. No, el hijo se casa, el hijo está casado. El hijo está casado. El padre de familia adopta, porque fue, no sé por qué, adopta a la nuera. ¿En qué sentido lo adopta? Es un hecho, la adopta. Pero cuando se casa no pasa a ser parte de la familia. Pero no está No, adoptada. pero no está adoptada. Vos sabés que las sujeciones jurídicas dentro de la familia, una cosa es la manus y otra cosa es la patria potestas. Claro, no está sujeta a la patria potestad. No está en potestas, está en manus, ¿sí? Y eso, ya lo sabés, respecto de las sucesiones a intestato, es distinto, por ejemplo. Y ahí tenés un porqué, ¿sí? Entonces, bueno, entonces disuelve el matrimonio porque son ahora hermanos, en teoría, ¿sí? Hay impedimentos también de casarse entre hermanos, sin embargo, hubo, o sea, Germánico, Calígula, se casó con la hermana, con Lucila, ¿sí? Claro, no se casaban por el culto romano, se casaban por el culto egipcio, pero bueno. Causales subjetivas también, ¿sí? Hay, recuerden que el deber de fidelitas es de la mujer, no es de hombre. Lo lamento con las damas, ¿sí? Pero no hay que estudiar cualquier cosa histórica, no hay que extrapolarla a la realidad, ¿sí? Hay que posicionarse en Roma. En Roma, el deber de fidelitas era de la mujer. La mujer era infiel, listo, ¿sí? Cuidado, la capiti, vamos a incluir otra cosa.
la capitis diminutio también hace a qué? A perder el matrimonio y a recobrar la actitud nupcial, o no, de alguna de las partes. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Sí? Que cae en poder, en dominio de un padre de familia que tiene un esclavo con el que tuvo relaciones. También pierde, ¿sí? Si estamos hablando de deudores de fidelidad. ¿Sí? Bueno, hay causales atribuibles al hombre también, como por ejemplo no recordar el honor de la mujer, del abuso, incitar a la prostitución, por ejemplo. ¿Sí? El marido que participa en alguna cuestión de derecho público se mete en el derecho de los particulares. El marido que participa en una conjura para derrocar al emperador, la mujer, la esposa, el abusor, puede repudiarlo. ¿Sí? ¿Cómo no le iba a hacer? Antes de perder la cabeza a él, que perder al marido mejor, ¿no? Bueno, y bueno, hay causales atribuibles a la mujer también. ¿Sí? Tutela y curatela, no sé si lo alcanzaron a ver, por favor, leanla, me está corriendo el tiempo. Tutela y curatela, ¿sí? ¿Qué es la tutela? A ver. No se abalance, no se abalance en contestar. Es una potestad que tiene, ¿sí? Que se tiene sobre alguien que no pueda administrarse, ¿sí? Porque ustedes recuerdan que cuando vimos la unidad de personas, vimos que factores que alteran la capacidad, ¿sí? De la persona. Esos factores son, por ejemplo, la edad, el sexo o la incapacidad mental, ¿sí? Bueno, se da todo a un pupilo que el pupilo no puede administrarse por sí mismo. Es el caso de quienes, de los infantes o de los impúberes infantiae proximi, ¿sí? Que no pueden administrarse. La tutela, para ser ejercida, comprende que, y por ejemplo, un inventario, ¿sí? Un inventario para saber cuáles son los bienes que se van a administrar y cuáles son los bienes del tutor, para hacer una bonorum separatio de bienes, para que no se confunda todo en el mismo lugar, ¿se entiende? ¿Sí? Eso es lo primero, pero comprende dos cuestiones básicas: la autoritas, ¿sí? Que se le debe al tutor, y la gestión. Recién lo estábamos hablando, cuando hablábamos cuando hablamos de los cuasi contrarios. ¿Sí? Bueno, a su vez, también comprende la posibilidad ante una mala administración de quitar al tutor, ante un acto tutelario, ¿sí? Y también quizás ir contra el tutor que hizo un mal negocio, ¿sí? Y no puede responder porque el tutor tiene una responsa, tiene que responder respecto a esa administración, ¿sí? Se puede hacer hay un remedio procesal, ¿sí? Que opera respecto de, bueno, me vendiste este bien que valía tanto, bueno, y yo te reclamo el doble, hasta el doble de lo que vos mal vendiste, por ejemplo, mal administraste. Eso no se lo aplica en los casos de que el tutor es de un padre, ¿no? Porque si es de algún menor, que tiene pues, no, que el padre esté muerto también. La tutela, ¿cómo se otorga? Porque una cosa es la tutela de los menores, ¿sí? Y otra cosa es la tutela, ¿cómo se da la tutela? ¿Cómo surge la tutela? La tutela surge por voluntad de las partes, de alguien que fallece, el causante, ¿sí? En su testamento dejó un tutor, ¿sí? Al hijo. Tutela testamentaria. Siempre se va a estar primero ante la voluntad del causante. No existiendo eso, se hace que una tutela respecto de lo que disponga la ley, la legal, ¿sí?
Y no existiendo eso, el tercer filtro, ¿cuál es? El pretor. Que dice usted va a ser el pretor. No se puede objetar que la palabra, no se olviden que el pretor tiene un porque es un manicado mayor. ¿Sí? Que es la famosa tutela dativa. Entonces, la testamentaria, la legal y la dativa. ¿Sí? Dativa. Y la legal es de la parte. No. La legal es la disposición de ley. Pero que pone la ley. ¿Por qué pasaba esto? Y pasaba esto porque muchas veces uno, era un honor ser tutor, pero muchas veces había impedimentos, una edad avanzada, tener muchos hijos, estar en un lugar lejano, ¿sí? O ya estar a cargo de otros pupilos, ¿sí? Entonces se va pasando la carga a otro. Entonces, bueno, en algún momento yo era pretor. Pretor puede ser o puede ser algún otro. Hay un pretor en una provincia, un gobernador, según la época, un vicario, que dice usted, tiene que ser. ¿Sí? Y tutela hay también, les cuento, hubo un tiempo, ¿sí? La tutela de la mujer, incluso, ¿sí? Respecto de que la mujer era sui iuris, era principio y fin de su familia, y no podía administrarse, entonces ponía a alguien a que se administrara. ¿Sí? Con la curatela lo que vemos es la curatela esencialmente de aquellos que tienen una alteración mental. ¿Sí? La curatela de quién? Del furiosus. ¿Sí? Ustedes saben que están en Roma como enfermedades mentales, ¿sí? El mentecatus, que tiene, ¿sí?, las facultades alteradas de nacimiento, o el furiosus, que son adquiridas. También hay, no sé si decirle, no sé, en eso sí no me meto mucho, pero hay una curatela respecto de aquellos que dilapidan su fortuna, ¿sí? No sé si es algo como una enfermedad mental, ¿sí? Pero aquellos que dilapidan su fortuna, que no saben administrarse, que se podría equiparar a lo que es la tutela de administración de la mujer, ¿sí? Que es el caso de quién? De los pródigos. De los pródigos. También existió un tiempo, no siempre, una suerte de administración de aquellos que son mayores, pero son menores de 25 años. ¿Sí? Son púberes, ¿sí? Pero no tienen, tienen la capacidad de derecho, tienen capacidad de plena, pero no saben, no tienen, ¿cómo les puedo decir? No tienen experiencia, ¿sí?, en negocios y todo, entonces muchas veces fueron estafados, hicieron malos negocios, entonces se les ponía a alguien que los administrara también. Creo que estamos con eso. ¿Qué viene? Viene sucesiones, ¿sí? Bueno, sucesiones, por favor, recuerden que la sucesión es el genérico, ¿sí? Suceder es ocupar el lugar de, ¿sí? Las sucesiones, como las conocemos desde el sentido amplio de la palabra, suceder y ocupar el lugar de, puede ser intervivos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo que no? ¿Sí? Pero lo que nos interesa a nosotros es la sucesión mortis causa. Esto lo hemos visto el martes. ¿Sí? De las sucesiones, ¿sí? Mortis causa, lo que importa es lo que se transmite. ¿Sí? Si se transmite la totalidad, nuevamente recordemos esto, se transmite una universalidad. Si se transmite algo en particular, se transmite una singularidad. ¿Bien? Y respecto de quién habla, yo lo dije también el martes,
existe el término delación, ¿sí? ¿Quién habla? Habla primero el causante, no importa, y si no habla la ley. ¿Vieron cómo pasaba con la tutela? Te dije. Entonces, habrá una sucesión que es testamentaria y una sucesión ab intestato. Recuerden siempre, que hay dos derechos distintos. Uno es el derecho civil, el otro es el derecho pretorio, ¿sí? Con dos sistemas distintos. El primero la hereditas, el segundo la honor possessio. Bien. En uno el instrumento va a ser el testamento, en el otro va a ser el decreto o edicto. ¿Sí? El testamento a veces falta en sus definiciones. Ustedes saben que lo que se escribe queda. El testamento es un acto solemne, ¿sí? No un acto jurídico, un acto solemne. ¿Sí? Su naturaleza es de negocio jurídico, ¿sí? Pues un acto solemne de disposición de última voluntad, ¿sí? Instrumentado a los fines de ¿qué? De instituir un heredero. Siempre se olvida esto de instituir el heredero. Siempre falta la definición. Si no lo tiene, sería nunca. Estaría mal. Y es esencialmente que revocable. ¿Sí? Por eso que decías, no. Porque se pueden hacer, Marcelo, porque se pueden hacer tantas veces como uno quiera. ¿Sí? Un Nuevo Testamento no. Y sí. Roma era peligrosa, era muy peligrosa, las salidas, ¿sí? No solamente por el tema de las batallas o lo que fuera. Había problemas de criminalidad. Si uno salía todos los fines de semana a algún banquete, a algún baile, o a lo que salían los romanos, no sabían si volvían, ¿sí? Y cada nuevo acto de disposición de última voluntad, lo que hacía era dejar sin efecto al anterior. Por eso es revocable. Una cosita. Sí. Estaba viendo la asociación, si no la reclama, se podía usufructuar. Era alguien que podía reclamar la asociación, si no parecía nada parecía. La sucesión en realidad lo que se hace es la heredità di petiti, específicamente la petición. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que si se habían cumplido los plazos del bloqueo ya no se podía reclamar. No se podía reclamar. No sé si se habló en el momento en que se dio los arreglos procesales, por eso yo no quería meterme en Solo lo leímos. Está la hereditatis petitio y está la famosa, ustedes preguntaban cómo había sido mi examen de romano. Lo último que se me tomó a mí fue la querela de noticiosi testamenti. ¿Sí? Esa querela de noticiosi testamenti puede hacer caer el testamento y abrir una sucesión a intestato. Yo se los dije el martes. Bueno, recuerden los testamentos, ¿sí? Miren, ya estoy viendo lo que preguntamos en algún momento, que ustedes lo saben, ustedes se pasan las preguntas que hemos preguntado en todos estos años, lo sabemos, ¿sí? Forma de testar en el antiguo derecho romano, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de testar? La más antigua. Y la primera que se da ante qué? Ante el pontífice y el pueblo reunido en comicios, ¿sí? Que son los comicios calados. ¿Sí? 24 de marzo y 24 de 25. No, 24 de marzo. Yo tengo 24, de marzo y mayo. A ver, no importa, a ver, entiéndanlo. Comicio calado, ¿no? Comicio calado, ¿sí? 2 veces en el año, ¿sí? Ante los comicios calados, que los comicios lo que hacían era oficiar de qué? De testigos,
¿sí? De testigos de esto. Después se empezó a hacer ante quiénes y ante la milicia reunida que iba a ir a la guerra, ¿sí? Los pueden hacer los civiles como los propios milites, ¿sí? Con sus compañeros de armas, ¿sí? Y no era el pueblo reunido en comercio ya, sino la milicia, y era el testamento in prosintu. Prosintu porque por el cinturón gabino, donde se tenía que el arma, la espada, ¿sí? Ese es otro, que oficiaba de testigos de otra forma de las antiguas. Imagínense que no era muy práctico, que solamente 2 veces en el año se llevaban adelante actos de última voluntad, de última voluntad. Y finalmente los particulares empezaron también entre sí a hacer testamentos en presencia de testigos, con el cobre y la balanza. Son los famosos testamentos per aes et libram. ¿Sí? Estas serían las 3 formas básicas. Después ya el Estado se va ocupando un poco de esto, porque el testamento se hace entre el pretor, por ejemplo, ¿sí? O se hace después escrito el hológrafo, ¿sí? El tripartitum, ¿sí? El que resguarda 3 formas en derecho, que lleva firma de los testigos incluso, ¿sí? Y recuerden también, a veces se lo confunden, esto también sucede mucho, es muy recurrente en las pruebas de ustedes, que hay testamentos especiales ante ocasiones especiales que prescinden de determinadas formas, ¿sí? Por ejemplo, el testamento bélico o el de batalla, o no sé cómo le ponen en los manuales que tienen ustedes, pero entiendan, no lo confundan con el improsintu donde están los militares reunidos que van a la batalla, pero hacen de testigos. Ahí no hay ninguna muerte inminente. Ahora imagínense que están en el campo de batalla, hay un soldado, ¿sí? Con el pecho atravesado por una lanza, y no van a llamar a los testigos que vengan, el cobre y la balanza, por reunir al pontífice, le va a decir a su compañero de armas, ¿sí? Bueno, mirá, que quede en la jefatura de la familia tal, transmitir tal cosa a tal persona, transmitir tal esclavo, ¿sí? Requiere ningún tipo de formalidad quizás. ¿Hay otros ejemplos? Sí, el de la epidemia. Miren, lo que hemos tenido, bueno, en Roma hubo epidemias también. ¿Qué se iba a llamar a alguien que lo contagiara? Mejor no, ¿sí? El de los rústicos o rurales, ¿sí? Los que estaban presentados eran 7 testigos, ¿sí? Bueno, no sé si hay mucho más tema de esto. Ahora van a aportar. Les quiero preguntar, ustedes son los sobrevivientes. Los superstites. Esta es formalmente, después vamos a tener clases de apoyo. ¿Para qué? Para un momento con la después vamos a tener clases pero van a ser menos los 3 gramos porque van a probar mucho. Esperemos, ¿sí? Esta es la cruzada. Bien. Yo a lo que voy, ¿se sintieron cómodos por lo menos? Bien, se sintieron amparados y los 3 estuvimos esforzándonos para no repelerlos, ¿sí? Sobre todo yo, ¿sí? Para que estuvieran incluidos. ¿Está bien? ¿Estuvo bien? Bueno, les agradecemos, nos vemos.